SER Podcast. Hola, estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. En este episodio amanecemos pendientes del paseillo de las nuevas ministras y ministros en la Moncloa, donde hoy celebran su primera reunión del nuevo gabinete con Pedro Sánchez. Unos llegan, otros salen dejando su cargo, a veces con emoción y a veces sin ocultar su enfado, como José Luis Ábalos. De todo ello vamos a hablar con nuestras compañeras Nieves Goicoechea e Inma Carretero. Entrevistamos al alcalde de Valencia, a Joan Ribó, sobre el toque de queda en la ciudad y en una treintena de municipios valencianos por el repunte de la pandemia. Y viajamos a La Habana. De la mano de Mauricio Vicent nos trataremos de informar sobre qué está sucediendo en Cuba, donde estos días se producen las mayores protestas populares en más de 2 décadas. Sobre todos estos asuntos vamos a estar hablando con nuestros compañeros Ramón González Ferriz, Arantxa Martínez y también con Mariola Urrea. Te dejamos ya escuchando un nuevo episodio de este Abierto del Hoy por Hoy. Mariola Urrea, con Ainhoa Martínez y con Ramón González Ferriz. Les recuerdo que desde ayer, este verano, hemos decidido ser muy modernos y lanzarnos al Twitch. Y que nos pueden seguir a través, en imagen, nos pueden ver a través de esa plataforma de Twitch, si buscan la-ser. La-ser, ahí nos van a ver. Y estamos pendientes también de las cosas que nos vayan apuntando, diciendo a través del chat de ese canal. Y como les había anunciado, quiero que saludemos al alcalde de Valencia, Joan Ribó. Alcalde, muy buenos días. Alcalde, buenos días. Se cortó. Bueno, ahora recuperaremos la llamada con el alcalde de Valencia, a quien le queremos preguntar efectivamente cómo ha ido la noche en esa ciudad. Ya saben que ha comenzado a aplicarse desde esta pasada medianoche el toque de queda en más de 30 municipios de diferente tamaño, más grande Valencia, de la Comunidad Valenciana, en los que la incidencia, el grado de incidencia es especialmente alto. Creo que podemos recuperar ya al alcalde de Valencia, Joan Ribó. Alcalde, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Ahora le escuchamos perfectamente. Alcalde, ¿cómo ha ido la noche? ¿Ha habido algún incidente o se ha respetado el toque de queda? Por la información que tengo, hasta ahora, provisional, no han habido ningún incidente grave. O sea, hasta lo que sé. Y espera que sea así, ¿no?, en estos próximos 14 días. Yo espero que sea así porque creo que es muy importante. La gente es consciente de que estamos en una situación muy complicada. El índice de afectación está en 700. Está aumentando de forma seria las entradas en hospitales y también las entradas en UCI, no por supuesto solo de personas mayores, sino de personas jóvenes, y por lo tanto hay que hacer una llamada muy seria a todo el mundo a que debemos respetar las normas de forma estricta como única solución para poder prevenir y solventar la grave situación en la que nos encontramos. Entiendo, por tanto, que sí, usted comparte el toque de queda como medida para luchar contra esta quinta ola. Por supuesto que lo comparto y desde el primer momento le dije a la consellera de Sanidad que tenía nuestro total apoyo en este sentido porque creo que puede ayudar y debe ayudar mucho a solventar los problemas que estamos teniendo. ¿Cómo se explica, en el caso de Valencia en concreto, la ciudad que usted conoce bien, cómo se explica que se haya alcanzado esa incidencia en esta fase? Bueno, yo creo que la única explicación es el aumento de relaciones que ha habido de una forma, yo diría, exponencial. El final del estado de alarma se ha juntado con el final de curso, se ha juntado con el final de exámenes, se ha juntado con una serie de eventos importantes, sobre todo en el sector universitario, estudiantil, que de alguna manera ha disparado estos acontecimientos. Yo creo que es el elemento más significativo. La suerte es que tenemos un nivel de vacunación en personas mayores importante que espero que se pueda rápidamente extender a las personas de menor edad. Porque, claro, Valencia es una ciudad que atrae turismo, atrae visitantes, extranjeros, pero también nacionales, y entiendo que no pocos. No sé si usted teme, o el sector teme, que este toque de queda en estas 2 semanas vaya a afectar a ese sector. Es posible, pero lo que es indudable es que evidentemente lo que va a afectar es la incidencia de casos que estamos teniendo. La no seguridad en el tema de la pandemia es lo que afecta seriamente, digamos, al turismo. El toque de queda es una consecuencia de eso y puede afectar, pero no hay otra solución que aplicarlo, porque de lo contrario nos íbamos a encontrar con restricciones pronto mucho más duras
por una cuestión sencillamente de sanidad y de prevención. Y algo que usted sabe que está en mente de todos los valencianos, las fallas. Seguro que se lo preguntan más de una vez, seguro que esta duda, esta inquietud la tiene que resolver varias veces a la semana. Se han pospuesto o se han fijado para el mes de septiembre, estamos en julio, la incidencia está en los niveles en los que está. Hay gente que tiene dudas de que efectivamente en septiembre se puedan celebrar. Sí, bueno, yo creo que este tema, en principio, yo no tengo dudas. Yo creo que se pueden celebrar, creo que es imprescindible quemar las fallas. ¿A qué nivel? Pues mire, yo estaba el viernes hablando con la consellera de Sanidad, estamos hablando precisamente de este tema, y le proponía pues que hubieran diversos niveles en cuanto a las posibilidades de realizar actos en quemar fallas, según el grado de incidencia. En este momento no sabemos qué grado de incidencia vamos a tener en septiembre. Yo estoy convencido que será mucho menor que el que tenemos ahora, pero evidentemente deberemos de tomar restricciones. ¿A qué nivel? Yo creo que debemos de alguna forma ponerlo en función del nivel de incidencia en el que nos encontremos. Creo que hay que celebrar, hay que quemar las fallas, pero en este momento nadie sabe qué tipo de actos podremos realizar concretamente en estas fallas especiales que vamos a realizar en septiembre. Tengo que decirle que este viernes empieza la exposición del Ninot, precisamente con todas las medidas, por supuesto, que nosotros vamos a seguir desarrollando el tema de fallas y esperamos que se pueda realizar. Si no realizamos la quema de fallas en septiembre, nos vamos a encontrar con muchos problemas para el año que viene, porque eso tiene incidencias a todos los niveles, desde los artistas hasta las comisiones falleras, hasta toda la organización del mundo de las fallas. Para poder realizar fallas posteriormente, es imprescindible quemar las fallas que tenemos almacenadas, concretamente en la Feria de Valencia. ¿Y se imponen algún plazo máximo, alcalde, entre ustedes y la Generalitat? Oiga, pues mira, como mucho, tal día de agosto tenemos que tomar la decisión. Bueno, no, este detalle todavía no lo hemos concretado, pero lo que sí que tenemos más o menos establecido ya, que vamos a delimitar unos niveles de actos que podamos realizar en función del nivel de incidencia que tengamos, que con flexibilidad, porque evidentemente no es lo mismo realizar un acto con unos niveles bajos, como hemos tenido normalmente en Valencia, que realizarlos con unos niveles como los que estamos teniendo ahora, muy elevados. Claro. Pues Joan Ribó, alcalde de Valencia, gracias por habernos atendido esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Vamos a ampliar un poco más el foco y enseguida entramos en la tertulia. Vamos a fijarnos en Francia. Seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront acceder El presidente Macron anunciaba ayer por la tarde, con la solemnidad con la que el presidente de la República Francesa suele dirigir a sus ciudadanos, anunciaba ayer nuevas restricciones, nuevas limitaciones de derechos para quienes no estén vacunados. Solo los vacunados, decía, o los que hayan dado negativo, podrán, por ejemplo, entrar a un restaurante, a un bar, o viajar en tren, o viajar en avión. La vaccinación sera rendue obligatoire sans attendre. Pero además, el gobierno francés ha decidido hacer obligatoria para todos los trabajadores sanitarios o en contacto con colectivos de riesgo la vacunación. ¿Por qué? ¿Por qué, Bayo, el gobierno francés obliga a vacunarse a los sanitarios? Porque apenas el 45% del personal en las residencias de ancianos, el 64% en los que trabajan en hospitales, tiene la pauta de vacunación completa en Francia. Y eso les expone más que a otros trabajadores a la variante Delta, presente ya en 4 de cada 10 nuevos contagios en el país vecino. El ministro de Salud francés, Olivier Véran, aclaraba anoche que la medida, esa vacunación obligatoria de los sanitarios, se va a aplicar a partir del 15 de septiembre. A partir del 15 septiembre, si vous êtes soignant et que vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus travailler et vous ne serez plus payé. A partir de esa fecha, quien no esté vacunado no podrá trabajar ni seguir cobrando, una medida tajante aplaudida por los principales colegios de médicos galos. Además de Francia, también Grecia impuso ayer esa vacunación obligatoria de sus sanitarios, allí a partir del 1 de septiembre. Y mientras tanto, en el Reino Unido, habló Boris Johnson en Londres. This pandemic is not afirmando que la pandemia no ha terminado, que hay que mantener la cautela en la vuelta a la normalidad, a pesar de que él mismo asegura que mantiene la fecha para la reapertura total para el próximo lunes 19. Es irreversible hasta que no lo sea. Hasta que se cambie de opinión, si es que se cambie de opinión. Gracias, Fernando. Venga, vamos con el primer análisis. Le recuerdo con Mariela Urrea, con Ainhoa Martínez y con Ramón González Ferriz. Mencionaba yo antes los diferentes niveles de ciudadanía, por describirlo de alguna manera, que se van configurando en la medida en que, por ejemplo, ahora mismo en la Comunidad Valenciana hay ciudadanos y ciudadanas que
que mantienen intacto el derecho a la libre circulación, que pueden pasear por su pueblo o ciudad por la noche y otros no. Pero si ampliamos el foco, en Francia, esos diferentes niveles de ciudadanía, en virtud de si uno está vacunado o no tiene el virus, te permite algo básico como la libre movilidad en tren o en avión, o te la prohíbe. No es que te la facilite, sino que te la impide. Y yo creo que eso, en el día además en el que el Constitucional puede tomar una decisión sobre la constitucionalidad del primer estado de alarma, tiene, Ramón, empiezo por ti, en fin, una reflexión de fondo que puede ser interesante. Bueno, yo creo que desde el principio de la pandemia uno de los miedos que teníamos muchos era la tentación de restricción de derechos que iban a tener muchos gobiernos, no necesariamente por una ambición autoritaria o ni mucho menos totalitaria, sino probablemente porque llevamos 1 año y medio improvisando, cambiando de opinión, cambiando de rumbo. Yo creo que la ciudadanía debe tener una cierta generosidad con respecto a los gobiernos, asumir que es casi inevitable que haya restricciones de derechos, pero a pesar de esta comprensión, creo que sigue siendo enormemente preocupante que los ciudadanos perdamos derechos y que tengamos derechos desiguales. Se puede entender para la reactivación de la economía que permitamos a unos ciudadanos que ejerzan determinado derecho al consumo y otros no. Podemos permitir para liberar a la gente mayor, que se ha llevado parte de lo peor de la pandemia, que ya lleven una vida más normal. Pero los derechos distintos yo creo que son preocupantes por definición, y más todavía cuando la vacuna no es universal todavía, no todo el mundo ha tenido acceso a ella. Creo que a veces tenemos la tentación de culpar a los jóvenes, por ejemplo, de parte de lo que está pasando, y seguramente es cierto, pero es que no tienen acceso a la vacuna como sí lo han tenido los mayores y lo vamos teniendo la gente de mediana edad. De modo que sí, se entiende lo que dice Macron, no es un disparate, entiendo que el alcalde de Valencia imponga restricciones, pero a mí de fondo me sigue preocupando que normalicemos la restricción de derechos que pueden parecer tan absurdos, pero que en el fondo están en el centro de la ciudadanía, como salir a pasear cuando te dé la gana. Claro, Ainhoa. Sí, sobre todo a veces de forma gratuita, porque hay gobiernos autonómicos que todavía tienen otras medidas anteriores, como el cierre de la hostelería o restringir esos horarios comerciales, antes que recurrir, a veces se comentaba desde el gobierno, gratuitamente al toque de queda, porque los derechos solo se podían restringir, o eso nos decían, a través del estado de alarma. Y a día de hoy seguimos sin una norma alternativa al estado de alarma. Parece que pasamos pantalla porque venía la vacunación y ya veíamos visos de recuperación, pero esto nos demuestra lo volátil que es la situación, que con unos brotes puntuales que se produjeron en Mallorca, estamos viendo cómo ha tenido un efecto en toda España, ¿no? Creo que a la ciudadanía hay que trasladarle certidumbre, que es algo que no se le ha trasladado durante toda la pandemia, y crear ciudadanos de primera y segunda categoría en función de si estás vacunado o no, o ciudadanos más protegidos o menos en función de lo garantistas que son las medidas de esos gobiernos autonómicos, es bastante preocupante. Venga, Mariola. Bueno, a mí me parece que la asimetría ha formado parte de la regla básica en la gestión de una pandemia. No puede ser de otra manera. Cada vez que la pandemia se expresaba, se manifestaba en nuevos brotes, nuevas olas, con incidencia más acusada en unas partes del territorio o en otros, es razonable que se vayan ajustando las decisiones, y que eso tiene un impacto, obviamente, en la restricción de la movilidad, y tiene un impacto, por tanto, en la esfera de lo que estamos denominando ahora derechos de las personas. Por lo tanto, la asimetría, si queréis, la desigualdad en las consecuencias que genera la adopción de decisiones, forma parte de lo habitual y de lo natural. Sería bastante más extraño, más difícil de justificar un tratamiento idéntico en una pandemia cuando ésta no se expresa con la misma virulencia ni al mismo tiempo en los mismos territorios. Más interés me genera un poco la escasa capacidad de la Unión Europea para prever adopción de medidas en el ámbito de los Estados miembros que tengan un acompañamiento un poco más coherente, por el impacto que esto tiene, por ejemplo, en una parte de nuestro PIB muy significativa como es el turismo. Y más curiosidad me genera las discusiones que está manteniendo el Tribunal Constitucional en términos de si estamos ante galgos o podencos, de si estamos ante una figura como el estado de alarma, como una figura jurídica suficiente para dar cobertura a las medidas que ha exigido esta pandemia, o si lo que hubiera
tenido que adoptarse es el estado de excepción. Pero esto, digamos, que tiene un componente jurídico y que a los juristas nos va a encantar, creo que tiene mucho de toreo de salón. Estamos, y creo que y acabo, Pedro, con esto, creo que no podemos olvidar que estamos gestionando todavía algo tan excepcional como es una pandemia. Y por tanto, requerir un trato diferenciado en función de las situaciones diferenciadas me parece que es la mejor expresión del principio de igualdad. Claro, pero fíjate, Mariola, porque al final ese trato diferenciado ya no depende exclusivamente de criterios técnicos, científicos, epidemiológicos. Te pongo un ejemplo. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón le ha dicho ahora al Gobierno de Aragón esta misma semana que no, que la modificación de los horarios de hostelería, que no la aprueba, porque en opinión de los jueces no está demostrado que la hostelería impacte, o sea, la explicación, o sea, una parte de la explicación, o la explicación principal de esta quinta ola. Por lo tanto, digamos que la graduación de las restricciones en ocasiones ya no depende de la respuesta técnica a la evolución de la pandemia, sino a lo que piensan algunos jueces. Sí, fíjate, ese contexto que estás describiendo, Pedro, es impecable y conecta con una reflexión que hacía Ainhoa, que me parece muy interesante. El hecho de que no exista una alternativa jurídica en términos de ley sanitaria o en términos que permita avalar las decisiones que van adoptando cada gobierno en función de la percepción y de la situación pandémica que considere pertinente en su territorio, hace que estemos ante este debate donde, dependiendo de la sensibilidad de algunos jueces en unos términos u otros, y un poco esta cacofonía de decisiones judiciales más que de decisiones políticas. Yo creo que cada gobierno tiene la capacidad para tomar decisiones y utilizar los instrumentos que considere pertinentes para afrontar de la manera que perciba más eficaz y atajar el brote concreto del que estamos hablando. Pero lo que es más difícil de explicar es que esa decisión esté dependiendo de la sensibilidad con la que cada juez interprete la legislación. Y ahí sí que yo creo que se echa de menos una norma jurídica que permita un poquito más de certidumbre, pero en clave jurídica, no en clave, digamos, de manejo de determinados instrumentos o determinadas herramientas en los términos que se considere pertinente para hacer frente a la pandemia. Ahí no, y luego Ramón. Y aquí entra un poco esa confrontación que ha habido durante toda la pandemia entre territorios, con el gobierno, entre siglas, la ideología, como ha entrado en la pandemia, porque Carolina Darias hace escasas fechas propuso ese semáforo COVID, que era unificar los criterios y que en función de la incidencia se tomaran unas medidas, un poco en esa simetría que hablaba Mariola, para tú saber, una vez que llegas a un determinado punto, que el siguiente paso va a ser cerrar los bares. No se transmite certidumbre a los ciudadanos y no haces, es eso, estar al albur de las decisiones de un gobierno, de las decisiones de unos jueces, cuando parece que el criterio epidemiológico es el que menos cuenta. Nos quitamos la mascarilla en exteriores, se dio esa posibilidad, como una decisión política. Nos la pusimos porque había transmisión comunitaria, pero el anuncio de quitar la mascarilla, que yo creo que junto a ese levantamiento de las restricciones en el ocio nocturno trasladó a la sociedad cierto relajamiento, se tomó con una decisión política que venía un poco para enmascarar la decisión de los indultos. Y eso tiene su reflejo en la sociedad. La sociedad no sabe a qué atenerse, porque en unos territorios un tribunal te dice que no tienes que ir a los bares y en otro te dice que sí. Es que yo creo que una de las cosas que hemos visto en los últimos 15 o 18 meses ha sido que se buscaba una gran apariencia de decisiones técnicas, de confianza en los científicos, de decisiones motivadas única y exclusivamente por razones epidemiológicas, cuando en realidad eran decisiones políticas. No pasa nada, es como debe ser. Los políticos toman decisiones políticas. Quizá a veces deberían estar escudándose en los técnicos, claro, a veces, ¿no? Quiero decir, a veces quizá deberían estar más basadas en hechos, pero bueno, entendemos que las decisiones políticas son políticas. Lo que pasa es que creo que ahora estamos en una fase un poco más absurda, que ya no son decisiones políticas, son morales. Es decir, no sabes hasta qué punto un toque de queda te está reduciendo de verdad a la infección, pero moralmente parece que está bien transmitirle a la gente que todavía hay peligro. En Cataluña el conseller hablaba de que vuelva la mascarilla porque así recordaremos que seguimos en pandemia.
Oiga, yo ya lo recuerdo, o sea, no hace falta este paternalismo, ¿no? Entonces, entiendo la cacofonía, y a veces esta cacofonía, aunque suene muy incómoda, es la cacofonía propia de la democracia y de la tensión entre políticos y jueces, y esa tensión me parece que es inevitable y a veces, aunque no lo parezca, hasta buena. Pero creo que estamos en una fase de moralización de la pandemia que yo creo que es un poco irritante. Pero es una fase que nos ha acompañado siempre, porque nos han trasladado esa responsabilidad individual que muchas veces estaba por encima de las decisiones que tenían que tomar los políticos. Parecía que la responsabilidad era nuestra y no de los que se llaman responsables políticos y públicos. Bueno, esa apelación constante a la responsabilidad individual a mí me ha parecido siempre un ejercicio de madurez y yo creo que no podemos renunciar a eso. Una sociedad no tiene que estar ordenando su comportamiento exclusivamente a partir de los impulsos de un gobierno, sea este nacional o autonómico, ni del uso que los gobiernos tengan acerca de su capacidad coercitiva, bien en términos de sanción o bien en el marco de la regulación. Una sociedad madura y democrática tiene que manejar los términos del espacio de la responsabilidad individual como una herramienta también de protección colectiva de manera razonable. El retirarse la mascarilla no es una ocurrencia del Gobierno de España para equilibrar una decisión incómoda como puede ser la de los indultos. La mascarilla no ha sido obligatoria en muchos o en algunos países de la Unión Europea nunca, en ningún momento de la pandemia. En la calle. En la calle, efectivamente. En interiores sí, pero en la calle no. En aquellos otros países donde la mascarilla también era de obligado uso en espacios públicos, se ha ido retirando simétricamente en el ámbito temporal con las decisiones que ha ido adoptando el gobierno, en este caso de España, ¿no? Yo creo que la pandemia evoluciona, obviamente conocemos más acerca de la evolución de este virus, conocemos más el impacto en la salud de las personas, manejamos con más acierto la evolución de la enfermedad, nuestro sistema sanitario está en mejores condiciones que lo que estaba hace un año o hace un año y medio y por tanto es razonable que se vayan modulando las medidas. Pero también sabemos que las olas, cuando crece exponencialmente el número de contagios, hoy, en 15 días, eso tiene un impacto en términos de salud, pero tiene un impacto también en términos de sobreocupación del sistema sanitario. Y es razonable que los que tienen responsabilidades políticas utilicen las herramientas que esté a su servicio. Y, por supuesto, que los ciudadanos, también los jóvenes, pues tendremos que manejar nuestro espacio de la responsabilidad como corresponde. Y ahora yo tampoco entiendo muy bien esta incomodidad con la que parece que nos tenemos que pronunciar sobre los jóvenes, como si pronunciarnos sobre los jóvenes y su responsabilidad, que es evidente, sobre este impacto de la última ola, pues bueno, fuera una especie de querer controlar la felicidad de un colectivo de la sociedad. Y con Mariola Urrea, con Ainhoa Martínez y Ramón González Ferriz y todos los espectadores, oyentes que nos están siguiendo a través de Twitch, que emitimos las tertulias a través de ese canal. Un canal más en el que vernos y en el que andan debatiendo, algún oyente cuestionando las decisiones que toman los jueces. Decían, es como si Pedro por las mañanas se dedicara a recetar medicamentos. No, ya tengo bastante con lo que tengo que hacer todas las mañanas, que son 6 horas de radio como para ponerme a recetar medicamentos. Pero hay un debate muy interesante ahora mismo en Twitch sobre el grado, hasta dónde llega el grado de responsabilidad individual, hasta dónde debe llegar el grado de protección institucional o de tutelaje institucional respecto a nuestro comportamiento en la pandemia. Pero vamos a cambiar de tercio. Nieves Goicoechea. Nieves, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Hablamos del Gobierno. Se reúne hoy, en menos de media hora, en 24 minutos, el primer Consejo de Ministros de este nuevo Gobierno. Alguien decía ayer, yo creo que Carlos Cue en Hora 25 con Aimar, a las 8 oía que decía, no, es que esto no es un cambio de Gobierno, es que esto es un nuevo Gobierno. Bueno, pues este nuevo Gobierno se reúne hoy a las 9:30. Pero, Nieves, es muy interesante lo que se vivió ayer en los relevos, ¿no? Los mensajes, algunos directos, otros menos, que se fueron dejando, las sensaciones que se trasladaron, el disgusto de algunos mayor que de otros. Pues sí, todo muy humano, Pedro, ¿no? Hubo gestos, claro, miradas, alguna queja, alguna emoción, pero si tenemos que elegir entre todos ellos, bueno, pues quien demostró ser el auténtico número 2, ¿no?, de ese nuevo gobierno que diría Carlos Cue, nos tenemos que fijar en Félix Bolaños, que es el nuevo ministro de la Presidencia,
porque yo creo que concitó la mayor atención de todos los relevos de carteras de ayer, ¿no? Ahí estaba pues medio gobierno actual y una persona a la que Bolaños admira políticamente, como es el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que también estaba por allí. Bolaños, que estaba además abrumado, decía él mismo, por cierto, y así lo confesó, soltó una frase en principio, Pedro, que era inocua, pero que suscitó una lectura inmediata. Las veces que he pensado y me he alegrado de no ser ministro. Unas cuantas, claro. Pero estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar. Bueno, pues es una frase que él pronunció de una manera genérica, no se refería, lo dijo él además, lo aclaró después a los periodistas, no se refería a nadie, pero la lectura periodística inmediata que se hizo fue que, bueno, dado el contexto político, ¿no?, y de las salidas y entradas de este gobierno, le estaba dando el bofetón al ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez hasta ahora, que es Iván Redondo, que según algunas fuentes se dice de él que él pidió a Sánchez ser precisamente ministro de la Presidencia, que es el cargo que va a ocupar ahora Bolaños, porque hasta ahora Félix Bolaños era el secretario general de la Presidencia del Gobierno, que es un puesto, bueno, pues que no es cartera ministerial, es puesto con rango de Secretaría de Estado. Bueno, hoy se aprueba además, no se aprueba, Pedro, la Ley de Memoria Democrática, y es un gesto ya de poder de Bolaños, porque él dijo ayer que quería revisar esa ley, que venía preparando Carmen Calvo, pero que quería dar los últimos retoques y que por tanto esa ley hoy no iba a ir al Consejo de Ministros, como no va a ir porque él la quería repasar. Así que en este gobierno, como vemos, con nuevos aires, más feminista, con más mujeres que hombres y con experiencias también de gestión municipal y también mucho de orgánico, de Partido Socialista, de muchas de las personas proceden de una larga trayectoria ya en el Partido Socialista, se debe comprobar, bueno, pues por ejemplo, cómo va a ser la relación entre Nadia Calviño, que sube a ser la vicepresidenta primera, es la vicepresidenta económica, y Yolanda Díaz, que es la segunda. Ambas tienen visiones diferentes, por ejemplo, en asuntos clave económicos, como puede ser la subida del SMI, que Yolanda Díaz quiere que se realice ya y cuanto antes, y la reforma laboral, por ejemplo. Sánchez confía en Calviño, también muy importante para la llegada, el reparto y la aplicación de los fondos europeos, que son claves para la recuperación económica del país. Así que, bueno, tenemos dudas abiertas, muchas, y ya veremos cómo evoluciona todo, ¿no, Pedro? Bueno, sí, iremos viendo. Todavía con lo que se vivió ayer, Nieves, porque claro, entre los que se marchaban y los que llegaban, pues había emoción. Bueno, Iceta estaba quejoso, y lo vi. Bueno, quejoso. Sí, estaba quejoso. Y lo trasladó. Ábalos estaba muy quejoso, muy dolido. De hecho, le dejaron bastante solo. Y lo dejó claro. Carmen Calvo estaba, bueno, pues también tenía ese momento de sentimentalismo, ¿no?, por dejar el gobierno y el ministerio. Bueno, el malestar, como decías, va por caracteres también, por personalidad de cada uno. Y es verdad que uno de los que se quedó descolocado fue el ministro de Cultura ya, que lo es ya, que es Miquel Iceta, que fue antes de Política Territorial y que se va con pena, pero lo dijo de una manera, bueno, pues que fue entendida como me voy, pero voy a estar con mucha ilusión ahora en el Ministerio nuevo, en el de Cultura. De hecho, hizo un discurso muy emocionante sobre la cultura, la libertad para el ser humano y para la convivencia democrática, ¿no? Pero, Iceta, por ejemplo, estaba llamado a ser uno de los ministros clave en la futura negociación de la Mesa de Diálogo de Cataluña, y ahora, bueno, pues esta decisión siembra dudas si es un gesto de apartamiento porque Esquerra no lo reconoce o no lo reconocería como interlocutor, ¿no? A Isabel Celaá, exministra de Educación, bueno, pues también le hubiera gustado terminar su obra. Dice que a uno le gusta que cuando empieza algo le gusta terminar sus obras, la aplicación, la obra en este caso es la Ley de Educación que ella aprobó. Y Carmen Calvo, que estuvo muy cariñosa con Félix Bolaños, pero dejó frases muy políticas, muy personales, entre abrazo y abrazo. Se reivindicó como núcleo de poder decisorio en el gobierno. Tú y yo, le dijo a Félix Bolaños, somos pilares del presidente, y se reivindicó frente al feminismo de su competidora en la ley trans, de Irene Montero. Félix, ministro, este es el traspaso más amoroso de la historia de la política española. Aquí donde le ven, que somos los dos pequeñitos, pero resistentes. Es un hombre que lo aborda todo con profesionalidad, pero también con humanidad. Me he sentido la voz de mucha gente y particularmente de muchas mujeres. Bueno, pues ahí queda dicho todo eso y mucho más, Pedro, de lo que cada uno de los ministros pues quiere dejar su impronta, su gestión y también
bueno, pues cómo ha encajado cada uno de ellos la convivencia dentro del gobierno y también el acceso o la propia relación con el presidente del gobierno, ¿no? Yo antes decía a las 8 de la mañana que yo hasta agradezco que en un cambio de este tipo el que esté descontento que lo deje ver, porque, en fin, otros cambios de gobierno, otras crisis de gobierno, pues los traspasos de carteras eran muchas veces protocolarios, otras veces yo creo que artificialmente fingidos, etcétera. Bueno, pues si alguien no se quiere ir, pues puede trasladarlo. Claro, que también recordaba que entran y salen por la misma puerta. Uno llega a ser ministro porque el presidente lo decide y deja de ser ministro cuando el presidente lo decide. Y en fin, te sentará mejor o peor, pero pues no, cosas de la política, ¿no? Cosas de la vida. Gracias, Nieves. Venga, hasta ahora. Y uno de los que lo tomó mal o peor ha sido José Luis Ábalos. Inma Carretero. Inma, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Que no solo deja el ministerio, sino que también deja la Secretaría de Organización del Partido Socialista. Sí, ha sido una operación muy rápida. Ayer mismo José Luis Ábalos presentó por escrito su renuncia a través de una carta enviada a la Ejecutiva Federal, pero a esa hora ya sabíamos cómo había encajado Pedro Sánchez las piezas en el partido y que Santos Cerdán va a ser en adelante el hombre del aparato socialista, el nuevo secretario de Organización del PSOE. Ábalos está fuera entre especulaciones por el modo en el que se ha precipitado su salida. Un secretario de Organización del PSOE manda muchísimo y ayer en su despedida como ministro no fue ningún referente del PSOE a decirle adiós. Nadie de la cúpula de Ferraz le arropó en ese momento y lo vimos con gesto abatido diciendo un lacónico adiós y sin palabras de agradecimiento para el presidente del gobierno. Lo que comentó Ábalos fue que él se ha llevado golpes en la cabeza. Lo escuchamos. Uno es la cabeza a la que golpear, la que también tiene que lidiar y mediar, pero es evidente que si no hay un equipo detrás no es posible hacer nada de cuanto hemos hecho. Reconoció el trabajo del equipo, no dijo nada de Pedro Sánchez, a pesar de que lo ha sido todo para él. Cuando el ahora presidente estaba en casa calibrando si volvía o no a presentarse a las primarias tras su dimisión el 1 de octubre del 16, era Ábalos quien le decía que tenía que dar el paso, era Ábalos quien hablaba con los periodistas para defender que la militancia quería que Sánchez se presentara. Desde el principio le apoyó, negoció la moción de censura, lo defendió en la tribuna y todos esos antecedentes son los que ahora hacen que sea tan sorprendente su salida así, cortando por lo sano, como ha hecho Pedro Sánchez. Lo que explican en el PSOE es que estaba muy desgastado, que ha arrastrado temas polémicos y que el presidente no ha dejado a su lado a nadie que pueda restar en esta nueva etapa que quiere empezar hoy. Ha dejado Pedro Sánchez muy claro que para él nadie es intocable. ¿Han comenzado ya a llegar los ministros y las ministras nuevos, ¿no? Todavía estamos esperando que nos permita la Moncloa acceder a esas imágenes y está previsto que en unos minutos, vale. Entre 15:20 nos han dicho. Luego nos lo cuentas, ¿vale? Venga, hasta ahora. ¿Cómo va esa imagen? Bueno, ya que lo último que nos ha contado Inma es la salida de Ábalos, que ha provocado cierta sorpresa. Y bueno, en algunos sorpresa casi rayana con el estupor por cómo se desempeñó ayer ese proceso, ¿no? Estaba Ainhoa prácticamente solo comparado con otros traspasos de cartera donde había, digamos, mucha más concurrencia de ministros y compañeros. Solo, no solísimo. Por ponerte un ejemplo muy significativo, en el intercambio de carteras de Félix Bolaño había 10 miembros del gobierno, 7 ministros, entre ellos 3 de Podemos y 3 vicepresidentas, y a Ábalos no le acompañó nadie del gobierno. Pero nadie del gobierno, bueno, estuvo Pepe Blanco, exministro, y estuvo Salvador Illa. Ya está. Pero nadie de su núcleo duro de Ferraz. ¿Y qué ha pasado con él? Es decir, y este divorcio tan visible, tan cruento, tan indisimulado. Pues porque después de la guerra de nervios que ha habido en Moncloa por la crisis de gobierno, ahora viene la guerra de nervios en el PSOE por la profunda remodelación que va a hacer Sánchez también en el partido. La Ejecutiva la va a reducir a la mínima expresión, pagó muchos favores cuando volvió a Ferraz y los colocó en esa Ejecutiva y ahora tiemblan las piernas, entonces ya pues hay muchos cargos que se están recolocando y que se están reivindicando. Ayer desde la dirección nos dejaban muy claro que ahora Adriana Lastra va a ser plenipotenciaria, literalmente, y Adriana Lastra, que estaba con Félix Bolaños, se fue al Senado, y Santos Cerdán, que es la mano derecha de José Luis Ábalos, que durante todo este tiempo se ha encargado de facto de la Secretaría de Organización porque Ábalos estaba muy centrado en el ministerio, se fue a la toma de posesión de Álvarez en Exteriores.
a rey muerto, rey puesto, entiendo, pero me parece muy cruel con Ábalos, que ha sido el hombre fuerte de Ferraz y un hombre de confianza de Pedro Sánchez. Esta también mañana, en el gobierno. Ramón, digamos, era más escéptico en el gran revolcón que puede vivir o no el PSOE. Sí, yo creo que lo quieren hacer realmente. Yo creo que se ha visto que la experiencia, que no ha sido solo una experiencia del PSOE en España, creo que lo hizo Renzi en Italia, o que lo hizo Macron, que son estos partidos casi unipersonales, a su manera también Pablo Iglesias, ¿no? Estos partidos donde el líder cree que puede no prescindir, pero más o menos ignorar o dejar a un lado a toda la estructura clásica del partido, ha salido mal y les han entrado los nervios, o ha salido mal desde hace un tiempo, ¿no? Yo creo que lo vieron sobre todo con las elecciones en Madrid. Y entonces yo creo que lo que quieren intentar, sin perder nada de control, es volver a una estructura un poco más ortodoxa de un partido, y se ha visto, yo creo, con la idea de recurrir a alcaldesas para el gobierno, volver a un partido un poco más estructurado. Yo creo que, aunque la intención tiene sentido, es lógica y probablemente sea lo que el PSOE necesita ahora, dudo mucho que un líder acostumbrado a mandar en un partido con tanta libertad como lo ha hecho Sánchez deje de hacerlo. Es decir, que sí soy escéptico con la capacidad que tenga realmente de refundar la estructura o de transformar profundamente la manera de funcionar. Mariola. A mí me ruboriza un poco esta forma de evidenciar el malestar de algunos ministros y ministras salientes. Obviamente da pistas de la geografía humana y da pistas de que se trata de momentos que hay que digerir emocionalmente. Pero se supone que para eso están preparados desde el día en que son nombrados. Yo creo que justo el día que te nombran ministro o ministra debes estar ya preparándote emocionalmente, para que habrá otro día en el que la sonrisa está en esa otra persona a la que le traspases la cartera. Es que no me parece decoroso en términos democráticos que se haga esa exhibición de cuánto a uno le duele salir o cuánto a uno le gustaría continuar, pero si es que no va de ti. Si es que no va de ti, si el asunto va de una administración que tiene que ser gobernada. Y para eso hay personas que en un momento determinado pueden jugar un papel más significativo, y la virtud de un líder, la inteligencia de un líder, está saber el momento en el que debe prescindir de personas, incluso con las que les une un afecto personal significativo, para colocar las cuestiones de todos, las cuestiones de país en manos de aquellas personas que él cree que en un momento determinado puede jugar un papel más significativo. Si perdemos de vista esta visión, y siento hoy no ser muy romántica, pero si perdemos de vista esta idea de lo que es la gestión de lo público, es que convertimos un cambio de gobierno en una especie de amigos, enemigos, disputas en términos de me voy pero no me quiero ir. Claro. Pero ¿y a quién le importa? Mariola Urrea, Ainhoa Martínez y Ramón González Ferriz y todos nuestros oyentes, espectadores en Twitch. Lo emitimos desde ayer. Por ejemplo, cito un mensaje de Robert que dice: es curioso que entre tanto experto en la psicología de Sánchez, no lo digo por ustedes, aclara, lo podría decir por nosotros también, tenemos buen encaje de las críticas. Dice: es curioso que entre tanto experto en la psicología de Sánchez, ninguno viera venir lo de Redondo. Bueno, pues es verdad que sorpresa hubo, sí, el relevo de Iván Redondo. Ramón, que mientras Mariola decía que ella sentía cierto pudor al ver en la manera en la que algunos se lamentan de dejar de ser ministros, me pedía la palabra. No, es que escuchando a Mariola es que estoy de acuerdo con ella, pero creo que forma parte de la tendencia a la mayor emotividad de la política en general, ¿no? La política se ha vuelto mucho más emotiva, la comunicación política pasa mucho más por mostrar las supuestas vulnerabilidades, el supuesto lado humano, y es paradójico, ¿no? Pensando en Iván Redondo, que a veces hablamos que vivimos en el auge de los gurús de la comunicación, y esa comunicación quizás sea más sofisticada, no estoy seguro, pero lo que se ha vuelto es claramente más emotiva, más sentimental, como si mostrar que eres más humano te hiciera más atractivo. Probablemente sea cierto, pero es verdad lo que dice Mariola, que eso hace que la política se vuelva un poco más líquida, ¿no? Un poco más viscosa incluso. Y luego porque los cambios también mandan un mensaje. Quitar a Laya de Exteriores es cobrarse una pieza después de la crisis con Marruecos, que hace que Rabat esté aplaudiendo. Quitar a Campo después de los indultos implica que ha sido el ministro que ha asumido todo el coste para él. Y quitar a Peso
pesos pesados como Calvo, Ábalos y Redondo le quita de facto un cortafuegos al presidente. Al final ellos recibían muchos golpes y no los recibía el presidente. Ahora que ha configurado este gobierno más plano, con perfiles menos conocidos, vamos a darle oportunidad porque seguro que alguno destaca, salvo Félix Bolaños, pero es que Félix Bolaños no tiene el perfil de entrar al choque con el PP. Con lo cual Sánchez se ha quedado más expuesto a rentabilizar todas las noticias positivas que vienen, esos fondos, la vacunación, pero también más expuesto a los ataques y al desgaste por parte de la oposición. Mariola. Mira, esto ha citado Ainhoa un conjunto de personas que han salido con alguna explicación que con la que yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que algunas de los cambios efectuados son enmendar errores significativos de raíz. Se citaba concretamente a la ministra de Asuntos Exteriores y no creo, de verdad, discrepo que tenga que ver algo con Marruecos. Más bien fue un error de partida. Una persona que conoce muy bien la agenda internacional y el funcionamiento de las organizaciones internacionales, pero es que esto no tiene nada que ver con dirigir la política exterior de un país, con conocer en profundidad los expedientes históricos, presentes y futuros de un país. Le faltó diplomacia, decían. Creo que simplemente en este caso concreto ha sido corregir un error que se percibió desde el minuto 2. En otros casos se señala como pues la pérdida de Calvo, de Ábalos y también de Iván Redondo, que por cierto yo creo que merece un comentario muy jugoso. Ahora hablamos de pero Iván Redondo. Puede dejar expuesto al presidente. Bueno, vamos a ver, porque creo que esta reorganización del gobierno tan profunda lo dota de una cobertura muy potente, que es la cobertura de la que hasta ahora no gozaba tan claramente en el gobierno, que es la del partido. Y puede que efectivamente Bolaños no sea una persona de choque y de confrontación, pero la estructura, la red que ha tejido con este nuevo gobierno es una red mucho más poderosa en términos ideológicos, mucho más poderosa en términos de mensaje, mucho más poderosa en términos de protección. Vamos a ver cómo echa a andar el gobierno y en qué se traduce todos estos comentarios que estamos haciendo y hacia dónde se van inclinando la realidad. Ese vamos a ver, está bien, voy contigo Ainhoa y empezamos con el tema de Iván Redondo, porque ocurre en el gobierno, yo creo que ocurre prácticamente en toda organización, ¿no? Cuando se produce un cambio de calado en las personas que controlan, digamos, partes esenciales del proceso de toma de decisiones o de gestión de una empresa o de una compañía o de un gobierno, pues se produce cierta sensación de vacío, de incógnita, pero ¿y esto va a seguir funcionando? ¿Va a seguir rodando? Pero ¿y cómo va a sobrevivir Pedro Sánchez sin Iván Redondo, por ejemplo, por poner el caso? Bueno, pues tirará para adelante, ¿no? Digo yo, es decir, que habrá vida después de Iván Redondo. Hay vida y al final es que el presidente es el que tomaba las decisiones. Minusvalorar al presidente y encumbrar a Redondo es un error. Redondo podría establecer unos escenarios, pero al final Sánchez era el que decidía. Lo que pasa es que luego se culpabilizaba muchas veces a Redondo de los malos resultados de esos escenarios. Es decir, la repetición electoral que decide el presidente se le achaca a Iván Redondo. Los malos resultados del 4 de mayo se le achacan a Iván Redondo porque Sánchez le encarga poco más que salvar al soldado Ángel Gabilondo e intentar sacar un resultado que ya reconocían en privado que iba a ser malo de partida. Entonces, con este cambio de gobierno yo sí que creo que Sánchez intenta paliar los errores que se cometieron el 4 de mayo, que fueron la desconexión con la calle. Sánchez es consciente de que no tiene esa conexión con la calle y por eso ha recurrido a personas del municipalismo, y luego que esa sensación de que no había banquillo. Cuando se convocan las elecciones del 4 de mayo, que pillaron al PSOE absolutamente con el pie cambiado, poco más que Ángel Gabilondo fue por incomparecencia de otros candidatos y tuvieron problemas para hacer una lista que incluso tuvo que tener de paracaidista la ministra Reyes Maroto en caso de que Ángel Gabilondo llegara a gobernar, como un cebo electoral que yo nunca le vi mucho sentido. Con lo cual creo que Sánchez está haciendo cantera para 2023 con este cambio. Voy contigo, Ramón, y voy contigo, Mariola, pero Inma está pendiente de lo que está ocurriendo ya, y es que van llegando, Inma, los ministros y las ministras a la Moncloa. Y la primera es la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos. Muy sonriente. Nadia Calviño, muy sonriente, que las vicepresidentas han subido un peldaño en el escalafón del gobierno y ella va a ser ahora
ahora la vicepresidenta primera, después de la salida de Carmen Calvo del gobierno. Oye, está posando en la escalinata, muy sonriente con su cartera. Sí, la cartera, yo quería hablar de la cartera. ¿No pueden renovar el estilo de las carteras? Bueno, se ve que no. Algo más nórdico, no. Algo más Cambiamos moderno. Gobierno permanentemente, pero la cartera permanece. Hoy sí que hay un dato que creo que además es muy simbólico. Hoy se van a reunir de nuevo en la sala donde tradicionalmente se han celebrado los consejos de ministros. Recordamos que el 14 de marzo de 2020, cuando se declaró el estado de alarma, cambiaron la ubicación porque esa sala es pequeña, y cuando han empezado las reuniones presenciales ha sido en la sala Barceló, que es bastante más amplia. Bueno, hoy este gobierno ve la recuperación, como dice Sánchez, se reúne ya en la sala tradicional. Está ya la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, referente de Podemos en el gobierno, de celeste, color celeste, y subiendo las escaleras. Van con prisa porque les han dicho que tienen que cumplir unos tiempos en este paseillo. Posa, igual que lo ha hecho Nadia Calviño. O sea que están, para quien no lo esté viendo, entiendo que están todos en un lateral de ese edificio. Y van desfilando como una coreografía. Y hay un señor que le dice, venga, sal, y entonces sale, ¿no? Claro, está previsto, sabemos perfectamente el orden por el que van a ir llegando, posan, sonríen, entran ahora en el edificio del Palacio de la Moncloa, donde se celebra el Consejo, y luego van a salir todos con el presidente para la foto de familia. Es una coreografía que se hace habitualmente. Los compañeros gráficos están situados enfrente de la escalinata y van llegando. Ahora la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera. Sin mascarilla todos. Sin mascarilla porque están en exteriores, y cumplen con la normativa. Pero cuando entran no se la ponen. Bueno, se la pondrán luego, claro. Sí, no en espacios cerrados es obligado. Bueno, vamos a hacer una cosa, quédate pendiente es que son 22, ¿no? Claro, ahora después de Teresa ya venimos con el orden de prelación del gobierno, llegará el ministro de Asuntos Exteriores, luego Pilar Llop, ministra de Justicia, María Jesús Montero, y las nuevas, Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Pilar Alegría, Educación, y el resto de Teresa Rivera fichajes. Tenía más prisa, quería meterse pronto y le han dicho, no, espera, que faltan las fotos. Teresa Rivera es que ha posado ya más de una vez, porque claro, son veteranas y ya esto les suena un poquito a hacer más de lo mismo. Claro, seguro que alguno piensa, ¿y no podéis utilizar la foto de las veces anteriores? Que así me evito el paseo. Ahora llega uno de los nuevos, ¿no? El ministro de Exteriores. José Manuel Álvarez regresa a la Moncloa porque él fue asesor de internacional, el ámbito internacional del presidente del gobierno cuando llegó al gobierno en 2018. Fue una persona muy cercana a Sánchez, sonó con mucha fuerza como ministro en 2020, como ministro de Asuntos Exteriores, entonces se quedó fuera y ahora vuelve. Ayer él subrayó, vuelvo a casa, vuelvo a Madrid y vuelve al ministerio, es diplomático y posa feliz porque realmente José Manuel Álvarez está muy satisfecho de tener esta cartera y sobre todo también de volver al círculo del presidente del gobierno. En la Moncloa son muchos los que nos han dicho en este tiempo que habían echado de menos a Álvarez en el trabajo del área internacional al lado del presidente del gobierno, y va a ser ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Mira, primer comunicado del ministro Álvarez. Oye, es que, como se suele decir, a huevo. Primer comunicado del ministro Álvarez sobre la situación en Cuba. España, como país iberoamericano, sigue con mucho interés y muy de cerca la situación en Cuba tras los acontecimientos registrados el lunes y está a la expectativa de ver cómo evoluciona en el día de hoy la situación. España defiende el derecho fundamental a manifestarse libre y pacíficamente de todos los ciudadanos y pide a las autoridades cubanas que lo respeten. La línea de los mensajes lanzados, por ejemplo, en la Unión Europea. Hay más, Cuba sufre una crisis en la que confluyen varios elementos, entre los que destacan la crisis económica, así como una caída del turismo derivada de la COVID. Para hacer frente a esta situación, dice el Ministerio de Exteriores, es necesario incrementar el ritmo de las reformas. Expresamos, dice España, nuestra preocupación por las graves carestías a la que está haciendo frente su población. Somos igualmente conscientes del agravamiento de la pandemia en la isla y estudiaremos formas de ayuda para aliviar su situación, como hemos hecho ya con otros países de la región. Por lo tanto, España anuncia que va a estudiar la manera de ayudar a Cuba para afrontar la pandemia, expresa su preocupación por las graves carestías de la población, pide al gobierno cubano que respete el derecho fundamental a manifestarse libre y pacíficamente. Ahora vuelvo contigo, Ima. Ramón y Mariola, por cerrar el capítulo de Iván Redondo, que es donde nos habíamos quedado. No, decías que hay vida después de Iván Redondo. Yo creo que lo que hay es, más bien, como dicen los estadísticos, una regresión a la media, una vuelta a la normalidad, ¿no? De hecho, creo que Iván Redondo ha sido la excepción
en la historia democrática de España. Los jefes de gabinete tradicionales como José Enrique Serrano, como Jorge Moragas, no eran personas públicas cuyas estrategias debatiéramos todo el rato, no se presentaban a sí mismas o conseguían que los medios les presentáramos como maquiavelos sofisticados. Un jefe de gabinete tradicionalmente era alguien que tenía el Estado en la cabeza y que pensaba más en términos de coordinación de un gobierno que en términos comunicativos o puramente de marketing, ¿no? Entonces, no solo hay vida, sino que yo creo que en algunos sentidos es una vuelta a la tradición y a la normalidad de la estructura de un gobierno. Mariola. Un matiz a lo que dice Ramón. Moragas ha sido el único jefe de gabinete de la historia de la democracia española que ha compaginado su puesto con diputado en Cortes. Por lo tanto, también ahí había una anomalía política. Yo, más que del jefe de gabinete, quiero hablar de la jefatura de gabinete, que con un nombramiento como Iván Redondo sí que rompió lo que debe configurar ese puesto, que es un puesto puramente de administración, de control de procedimientos, de depuración de estructuras, de generar canales sofisticados en términos de calidad del proceso de toma de decisiones. Alguien que esté en la gestión de lo que es el aparato administrativo de la Moncloa. Un jefe de gabinete no es ni un gurú, ni un jefe de gabinete debe ser un montador de espectáculos de televisión, ni creerse el ala oeste de la Casa Blanca. Y creo que esto ha sido pernicioso para la figura de la jefatura de gabinete. Ojalá quien asuma ahora la responsabilidad devuelva a esa estructura administrativa el rigor en términos procedimentales y del que nunca se debería haber perdido. Y todo esto es compatible con señalar las virtudes que puede tener alguien que se dedica a la consultoría política y que puede ser muy habilidoso, que puede ser muy útil en lo que es la vida de un presidente, pero no en el cuadro de mandos de la jefatura de gabinete. Y yo creo que esto se ha comentado ya en muchas ocasiones, lo hicimos algunos al inicio, y creo que ha acabado como todo invitaba a pensar que fuera así. Es verdad que a mí me ha sorprendido el momento, pero desde luego no que esto en algún momento iba a acabar así. Inma sigue pendiente de... Sí, le llaman pasillo esta mañana, pero no sé cómo llamarlo. Pues ha pasado ahora mismo la ministra de Educación, Pilar Alegría, de verde, ¿sí? El color de la reivindicación de la escuela pública. Simbólico también la elección de los colores y del vestuario en un día como el de hoy. Y hemos visto también muy sonriente a Pilar Llop, ministra de Justicia, Raquel Rodríguez, la nueva titular de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y ahora está Félix Bolaños, que conoce muy bien esa escalera, porque ha acompañado al presidente en más de una ocasión ahí, y posa con la cartera del Ministerio de la Presidencia, que se desgaja en este gobierno. Hasta ahora Carmen Calvo, como vicepresidenta, asumía el Ministerio de la Presidencia, y ahora no existe la vicepresidencia de política, podemos decir, y es Félix Bolaños, que ya está en el edificio del Palacio de la Moncloa como ministro de la Presidencia. Será él quien se encargue de las tareas de coordinación del gobierno. Ya decía él ayer que lo había estado haciendo en la sombra con Carmen Calvo, y ahora lo hará ya con plenos poderes como persona de la máxima confianza del presidente y ministro de la Presidencia. Y vemos ya a la persona que va a sonar en la radio todos los martes, porque va a ser la portavoz la portavoz del gobierno. Hoy se estrena, claro. Rodríguez, sí, que se estrena hoy como portavoz del gobierno, es ministra de Política Territorial, que se queda la cartera en manos de una dirigente de Castilla-La Mancha. Hasta ahora Pedro Sánchez esa cartera la había confiado al PSC, se la queda Isabel sonriendo mucho. Es una persona conocida en los ámbitos del PSOE, por supuesto, para los medios, porque ha sido diputada en el Congreso, y que ha estado en todos los niveles de la administración autonómica, la administración local, viene ahora del Ayuntamiento de Puerto Llano, y se va a estrenar después de la reunión del Consejo de Ministros como portavoz del Gobierno. Le va a dar el relevo María Jesús Montero, a quien hemos visto antes entrar también muy sonriente, porque ella se ha librado del
del marrón de los martes. Llega Miquel Iceta, sonreirá mucho, poco... Bueno, ayer le notamos un poquito... no va muy contento. Ayer le notábamos un poquito melancólico, ¿no? Y él dijo que realmente le daba pena dejar ese ministerio porque había llegado hacía poco tiempo y que tenían muchas cosas en marcha que se quedan pendientes. Pero bueno. Iceta es un hombre de ánimo. Sí, enseguida se viene arriba, sí, seguro. Bueno, ahí posa formalmente con su cartera de ministro de Cultura y Deporte. Es una cartera de mucha menos relevancia política que la que tenía antes. Y con Ainhoa Martínez, Ramón González Ferris y Mariola Urrea, y con Inma, que ha estado pendiente, creo que ya ha terminado, ¿no? Sí, ha terminado. Falta la foto ahora. Falta la foto. La última ha sido la ministra de Ciencia e Innovación, que también se estrena, y que Diana Morant, que no recordaba el nombre en ese momento, una persona nos costará, no te preocupes. Bueno, Diana Morant es la sustituta en el ministerio de Pedro Duque, y va a ser la ministra de Ciencia e Innovación. Y ahora lo que se espera es que todos salgan con el presidente y posen en la escalinata para esa foto de familia tradicional. Y después ya comenzará el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, con las 3 vicepresidencias y con las nuevas incorporaciones. El Consejo de Ministros, que además han querido que lleve un orden del día muy vinculado al mensaje que quiere lanzar Sánchez de la recuperación, porque está vinculado al impulso de fondos europeos para la automoción. Todo perfectamente pensado para lanzar ese mensaje de nueva etapa que quiere trasladar el presidente, y estamos esperando que posen todos juntos. Pues mira, vamos a hacer una cosa, esperamos, y mientras esperamos vamos a saludar a Mauricio Vicent, y que así evitamos que se nos corte la comunicación con La Habana. Mauricio está en La Habana. Mauricio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, madrugadas para ti, Mauricio. Gracias por trasnochar un poquito con nosotros o levantarte muy temprano. Oye, ¿cómo han sido las últimas horas en Cuba, en La Habana? Se han visto movilizaciones menos numerosas, ¿no?, que las del fin de semana. Sí, bueno, aquí ha sido un día en apariencia tranquilo, digo en apariencia, porque muchas de las informaciones de los lugares así más alejados, o incluso dentro de La Habana, de barrios periféricos, pues es por las redes sociales que la gente se conectaba, y hoy esto no ha funcionado. El Internet aquí pues se ha cortado, cosa que sucede habitualmente cuando hay algún tipo de incidente. Ha sido un día tranquilo, en apariencia, marcado sobre todo por la comparecencia en televisión durante 4 horas del presidente cubano y la plana mayor del gobierno, analizando lo sucedido, y obviamente esto ha supuesto una sacudida política. Incidentes, yo he recorrido La Habana, no he visto ningún incidente. Sí, gente favorable al gobierno, que ha salido convocados por el gobierno y han hecho actos de reafirmación patriótica en diferentes lugares. Claro, porque esta es una de las incógnitas ahora mismo, Mauricio. ¿En qué medida, digamos, ese sector de la población crítico va a mantener la presión en las calles? ¿En qué medida los seguidores del gobierno cubano se van a echar también a las calles? Y si eso puede derivar en algún tipo de tensión. Bueno, no se sabe si nadie puede saber si estas protestas van a seguir. Lo sucedido el domingo fue una cosa. El gobierno asegura que es un acto preparado por grupúsculos revolucionarios, en fin, la terminología que conocemos, pero el hecho fue que el detonante es una gravísima situación económica, unas colas desesperantes de horas, esto para comprar cualquier artículo de necesidad, han empezado otra vez los apagones, un grave brote pandémico que Cuba nunca había vivido. Estamos hablando de 10 casos, 10 veces más casos que hace 2 meses, y todo esto, pues todo este descontento y todo este malestar, pues ha cuajado en una protesta que al parecer empezó espontáneamente en un poblado cercano a La Habana, y que cuaja por las redes sociales, por el contacto. La gente lo va escuchando y se van reuniendo en otros lugares. Claro. Si eso va a seguir o no, en este momento yo creo que nadie lo puede decir. Ahora, el malestar está ahí.
Claro, pero hay un elemento fundamental en lo que cuentas, Mauricio, porque todos esos motivos que explican el malestar y lo que ha sucedido estos últimos días no van a desaparecer en el plazo corto, ni la pandemia se va a ir de hoy a mañana, ni los graves problemas económicos se van a resolver con inmediatez. No, eso está clarísimo porque, por ejemplo, ayer, durante esta comparecencia en televisión, que duró 4 horas o más de 4 horas, donde estaba el ministro de Energía, el ministro de Sanidad, el ministro de Economía, sí quedó muy claro allí que los problemas de Cuba son muy serios, que no hay una salida a corto plazo. Claro, el argumento oficial sí es que todo esto está agravado por el bloqueo norteamericano, por las sanciones de Estados Unidos, y a eso se achaca la culpa del agravamiento de toda esta situación. Pero eso no se va a resolver de inmediato. Ahora viene un verano con un calor terrible, y bueno, realmente ahora hay como un momento de impasse, ¿no? Claro. Una cosa más, Mauricio, por contarlo de forma gráfica, ¿cómo es el día a día o las dificultades que tiene en el día a día un habitante de La Habana? Bueno, por ejemplo, enfrente de mi casa, justo al salir de mi casa, hay una pequeña tienda que vende pues cosas muy básicas en moneda nacional. Aquí hay dos, ahora mismo las tiendas de moneda nacional están casi desabastecidas y hay unas tiendas que hay que pagar en divisas, ¿no? Esto, ¿qué ocurre? Que para unas y para otras las colas son inmensas. Yo salgo todas las mañanas y hay unas colas tremendas. La gente, para surtirse de lo básico, tiene que hacer unas colas que son, casi inhumanas, porque estamos hablando de horas esperando. ¿Por qué es esto? Pues hay un desabastecimiento absoluto porque el país no tiene recursos para importar, y eso marca el día a día de la gente. Luego, súmale a eso problemas con el transporte, problemas ahora que se han agravado con la electricidad. O sea, vivir es una dificultad y una casi un calvario cotidiano, ¿no? Claro. Bueno, Mauricio, pues oye, gracias por estas horas allí, que son 6 horas menos, ¿no? Deben ser como las 3, 4 de la madrugada. Sí, aquí son la graciosa hora de las 4 menos 20. Esto te lo pagaremos cuando vuelvas por España con un par de cañas o algo, no te preocupes. O 5. Gracias, Mauricio. Un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Venga, hasta luego. Bueno, tengo un minuto para cada uno de vosotros, al menos una primera aproximación a este asunto que va a seguir saliendo a lo largo de este verano. Ramón. Sí, yo creo que va para largo. Creo que a veces en Occidente o en la Unión Europea o en Estados Unidos se mira con mucho optimismo las manifestaciones y las protestas en sitios como Cuba o como Rusia, y enseguida nos parece que eso puede ser determinante y provocar un cambio de régimen. Los cambios de régimen son extraordinariamente infrecuentes, muy difíciles. El gobierno cubano no parece predispuesto mínimamente a negociar una salida o una democratización paulatina o una transición paulatina hacia un sistema democrático, de modo que esto va para largo y me parece que no van a ser muy buenas noticias para los ciudadanos de Cuba. Mariola. Sí, yo creo que la pandemia es un elemento de aceleración y probablemente esto inicie un cambio que no sabemos cuándo se va a materializar. En todo caso, me interesa mucho subrayar la importancia de que España esté no solo observando, sino también acompañando todo lo que pueda devenir en los próximos meses en Cuba. Sí, yo diría que hay que poner al pueblo cubano en el centro. Son los perjudicados, viven bajo un doble yugo, el yugo de un régimen que coarta las libertades y el yugo de un bloqueo estadounidense que es ineficaz e ilegal, y que Trump, antes de marcharse, impuso nuevas sanciones, ¿no? Yo sí que creo que es un punto de inflexión, o al menos demuestra la dificultad de mantener el castrismo sin la familia Castro, pero creo que Díaz-Canel tiene que asumir la responsabilidad porque se ha dado el caldo de cultivo para la tormenta perfecta, pero se tienen que tomar decisiones en cuanto a la asunción de responsabilidades por el tema de la pandemia, y también intentar esa crisis económica, a ver cómo se puede paliar.
Yo que había decidido que en esta ronda sobre Cuba la última palabra la tuviera Ainhoa para no tener que cortar a Mariola, porque en Twitch ya hay algún espectador que me ha dicho, pero hombre, que es que estás cortando siempre a Mariola. Es verdad. Pues ahora me han sobrado 2 minutos. Si quieres que diga algo, me cortas a mí. Pedro. ¿Qué? Perdón, Mariola. Que es la confianza. Hay que calmar a nuestro seguidor. Venga, vamos a hacer la prueba. Ramón, di algo a ver si te corta a ti, ¿qué pasa? Yo creo que el papel de España en Cuba está agravado. Creía que me ibas a cortar ya y estoy improvisando. No. Ah, vale. Improvisa. Ay, espera, mira, es que ha venido Pedro Sánchez a salvarnos, que tenemos 1 minuto y medio, que teníamos que rellenar y están saliendo a hacer la foto. Inma, qué maravilla, qué coordinación. Se están quitando las mascarillas porque dentro la estaban usando y ya posan en la primera fila. El presidente muy sonriente con sus 3 vicepresidentas. A su izquierda Yolanda Díaz y a la derecha Nadia Calviño y Teresa Rivera, Pilar Llop también en primera fila, Margarita Robles, se van colocando todos perfectamente para que se les vea a todos, se van ocupando los huecos. María Jesús Montero, que ha hecho un pequeño traspaso de corrillos con la nueva portavoz del gobierno, ha mantenido ahí una breve conversación con los periodistas diciendo que espera que la tratemos tan bien como la hemos tratado a ella, aunque sea duro el día a día como portavoz del gobierno, y ahí están todos posando solemnemente. ¿Les pondrán los nombres en las escaleras o cada uno sabe? Yo creo que se lo han ensayado antes, no le han dicho. Vale, esto tiene ensayo, sí. Y el presidente muy, muy sonriente, también Pilar Alegría. Claro, están todos, porque antes solo hemos visto a los nuevos y ahora ya posa el gobierno al completo. Carolina Darias, que había especulaciones sobre si continuaría o no al frente de Sanidad, pues está en la foto. Sánchez tiene cara un poco de que esta no la esperabais, ¿eh? Digo, al final, mirando a la gente que le está viendo. Está firme y seguro el presidente, ¿no? Sonriendo, mano al bolsillo inmediatamente para recuperar la mascarilla porque van para adentro. Y tienen bien aprendido el protocolo, se abrazan Yolanda Díaz y el ministro del Interior, grande Marlaska. Muy afable la relación y ya tenemos foto del nuevo gobierno. Oye, redondo abierto. Ha quedado redondo. Gracias, Inma. Hasta luego. Gracias, Mariola. Gracias, Ainhoa. Gracias, Ramón. Volveréis, ¿verdad? La semana que viene. Sí, os hemos tratado muy bien. Sí. Gracias, Pedro. Y saludo a todos los compañeros. Luego. Oye, y como cada martes, que no se me olvide que nos acercamos a la actualidad del Parlamento Europeo, ha otorgado el Premio Ciudadano Europeo del Año una localidad canaria por su labor de acogida de los inmigrantes. Y nos lo cuenta Álvaro Zamarreño. Moya es una ciudad pequeña del norte de la isla de Gran Canaria y desde hace varios años tiene un potente movimiento vecinal trabajando para acoger entre ellos a quienes huyen de sus países buscando un futuro mejor. Ofrecieron reasentar a quienes llegaban a Grecia, pero en 2019 tocó mucho más cerca. Empezó a crecer el número de cayucos a sus propias costas y se acercaron a esas personas. El acercarnos a conocer las realidades de estas personas y las historias por las que habían dejado sus países y por las que estaban actualmente aquí fue lo que nos dio mayor impulso para implicarnos a fondo, porque también hay que recordar que en las Islas Canarias y concretamente en el municipio de Moya casi todas las personas tenemos familiares que tuvieron a su vez que emigrar a Cuba y a Venezuela, por lo que no podíamos responder de otra manera que no sea con la máxima acogida, hospitalidad y solidaridad que siempre ha caracterizado al municipio de Moya. David Melián habla en nombre de los voluntarios de Moya, que con un enfoque de acogida, de convivencia y no simplemente de asistencia, han sido reconocidos con el Premio Ciudadano Europeo 2021, otorgado por el Parlamento. Destacan el compromiso de gran parte de la sociedad, no solo de un pequeño grupo, y el esfuerzo cotidiano para hacer de los recién llegados vecinos y vecinas capaces de aportar a la sociedad en la que pasan a vivir. Suscríbete a El Abierto de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.